Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar del significado práctico o filosófico de la dependencia e independencia estadística. Como hemos dicho, la relación entre múltiples variables aleatorias, pues el caso más sencillo es considerar dos y un poco pues pueden estar relacionadas o no, y a veces nosotros interpretamos esa relación como que una causa la otra. Entonces, bueno, pues el objetivo de este vídeo en concreto, ¿vale?, es comprender el significado práctico de dependencia e independencia y darnos cuenta del riesgo que existe de sacar conclusiones incorrectas en determinados casos. Vamos a verlo. La probabilidad condicional, vamos a revisar conceptos. Era la densidad conjunta dividida por la marginal, y la independencia estadística pues significaba que la función de densidad era el producto de densidades independientes en cada variable, o lo que es lo mismo que la distribución condicional. Cuando a mí me chiven x, la probabilidad, la función de densidad de y, pues es igual que si yo ni siquiera hubiera sabido de la existencia de la variable x, que sería la marginal, ¿vale? Entonces este es el concepto de independencia. La independencia, o mejor la dependencia, ¿vale? La ciencia obviamente buscar dependencias entre variables. ¿Para qué? Para predecir unas cosas, para calcular unas cosas en función de otras, ¿vale? Entonces, pues las variables independientes no me permiten predecir una a la otra, ¿vale? El precio del queso Cabrales versus el precio del kilovatio hora en la otra punta del mundo, ¿vale? Pero si son dependientes, pues sí que puedo plantear una mejor predicción, que claro, que realmente la predicción completa es la distribución de probabilidad, la condicional, ¿vale? Esto es si yo tengo todo este modelo, esto es lo mejor que puedo decir sobre por dónde irán las distintas tiradas de dado de la variable y cuando sé lo que vale x, ¿vale? Si me piden una predicción puntual, en muchos casos, bueno, a ver, dame un numerito, ¿cuál será la temperatura mañana? Bueno, pues uno diría pues la moda o la media de la probabilidad condicional. Con datos teóricos es fácil. Si yo tengo un modelo de f de x y se puede factorizar en dos productos, pues nada, son independientes, ¿vale? Pero claro, en variables experimentales, pues son realmente independientes. Pues el precio del kilovatio hora en Vladivostok y el precio del bocadillo de Cabrales en Utiel son realmente independientes. Pues a lo mejor podríamos pensar que sí y resultar que no. Pues igual se pone de moda en Rusia el Cabrales, todos los rusos comen Cabrales como bestias, y entonces pues cuando se incrementa la población de Vladivostok sube la demanda de energía, sube la demanda de Cabrales, y entonces detectamos una correlación positiva entre el precio del kilovatio hora en Vladivostok y lo que me cobran por el bocadillo con Cabrales en mi cafetería en Utiel, ¿vale? Por lo tanto, pues aunque pensemos que dos variables ni remotamente podrían estar relacionadas por ningún modelo, pues resultar que por alguna razón, digamos, claro, por terceras razones ocultas, inesperadas, no tenidas en cuenta, pues sí que hay una correlación positiva, que cuando sube el kilovatio hora en Vladivostok, sube el Cabrales. Por lo tanto, pues hay cosas que podríamos pensar que son independientes y resulta que, ostras, luego resulta que son dependientes. El caso contrario también es complicado. Probar la dependencia entre dos variables, probar que existe un modelo, pues puede ser difícil, en el sentido que yo puedo tener 1000 observaciones y ajustarles un modelo con 2400 parámetros ajustables, y normalmente pues eso será basura. Claro, ¿por qué? Porque como tengo más incógnitas que ecuaciones, 1000 ecuaciones y 2000 incógnitas, pues entonces ahí yo, sea cual sean los datos, yo voy a ajustar un modelo que los predice perfectamente con hasta el último decimal, un modelo determinista. Entonces, pues ese modelo obviamente es basura, pero en muchos casos pues cometemos ese error, ¿vale? Planteamos unas teorías muy complicadas, con muchos parámetros ajustables, y sin embargo tenemos pocos datos para hacer ese ajuste, y entonces vemos que los datos siguen a nuestra teoría y a lo mejor pues estamos cometiendo un error, ¿de acuerdo? Y a veces también los datos ajustan esa teoría. Tengo bastantes datos, una teoría muy simple que sí que se ajusta, pero es por casualidad, como vamos a ver en la siguiente transparencia. Aquí vemos la tasa de divorcio en el estado de Maine, ¿vale? El divorcios por 1000 habitantes en el estado de Maine, en Estados Unidos, ¿vale? Aquí está la web, tylerbingen.com, donde salen este tipo de gráficas, ¿vale? Y el consumo de margarina per cápita en dicho estado, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos que efectivamente con datos de una década completa se puede asegurar que hay una correlación estadística importante, una dependencia, claro. Por lo tanto, pues un poco
realmente en teoría de aprendizaje sacar conclusiones erróneas por puro azar se llama superstición, en el sentido que de aquí pues podría derivar una recomendación de las autoridades de este estado, digamos, recomendando incrementar el consumo de margarina entre las parejas casadas, ¿vale? O no pasar por debajo de una escalera cuando se ve un gato negro o alguna chorrada de esas. Pero en fin, muchas veces se dan este tipo de errores, ¿vale? Uno se ve correlación entre datos y se inventa una justificación que no es en absoluto cierta, ¿vale? La siguiente cuestión que vamos a discutir es el concepto de causalidad, ¿vale? La relación es causa-efecto, ¿vale? Porque en ciencia uno busca decir que algo es la causa de no sé qué, ¿vale? En medicina uno quiere probar que la exposición a no sé qué tóxico es la causa del cáncer de laringe, pues es importante esa causa. Pero sin embargo, pues muchas veces también sacamos conclusiones erróneas, ¿vale? O sea, nuestro sentido común, ¿vale? Pues tiende a decir que algo causa B cuando un evento A causa B, lo diremos, pues si A ocurre en el tiempo antes que B, ¿vale? Esa exposición al amianto ocurre antes que la fibrosis pulmonar y también encontramos pues que la probabilidad de fibrosis entre los expuestos al amianto es mayor que la probabilidad de fibrosis entre los no expuestos al amianto, ¿vale? Entonces, pues cuando ocurre eso, decimos que A causa B, cuando vemos A apostamos por B. Pues parece de puro sentido común decir, claro que sí, o sea, esto está clarísimo, pero no está clarísimo. De hecho, un poco, pues eso, los médicos a veces, pues por no decir causa, dicen factor de riesgo, digamos, si A es algo indeseable, pero de causa, ay. De hecho, el concepto de causalidad en sí es complicado de definir, ¿vale? O sea, si buscáis en Wikipedia lo que significa causalidad, pues veis que desde Aristóteles, digamos, pues los filósofos tienen muchas interpretaciones diferentes de lo que significa causar, ¿vale? Los físicos llaman causalidad a determinada forma de escribir las ecuaciones diferenciales, en fin, pues cada uno llama causal a una cosa diferente, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues esto de que correlación no implica causalidad, pues este artículo de Wikipedia también explica cosas de estas, ¿vale? Nosotros vamos a ver un par de ejemplos, ¿vale? El primer ejemplo es, pues eso, el precio del kilovatio hora en Vladivostok y el precio de Cabrales en Utiel. Entonces eso, pues yo detecto una correlación significativa entre esas dos cosas. Entonces, pues puedo sacar varias conclusiones, ¿vale? Una es, pues lo mismo que esto, vamos, que no me lo creo, vamos, que esto es pura casualidad, puro azar, y que si yo tomo más datos futuros esto lo van a desmentir y que, vamos, no voy a tomar ninguna acción viendo unos cuantos datos sobre la correlación entre el Cabrales y el kilovatio hora en la otra punta del mundo. La otra conclusión es que podría haber una tercera variable que cause ambas, ¿vale? Podríamos estar causados por un incremento de población en Rusia y que el Cabrales les encanta a los rusos, ¿vale? Entonces, pues uno, cuando lanza esta hipótesis, ¿vale? Pues si tiene recursos, debería hacer encuestas o datos o tal para tratar de probar o desmentir su hipótesis. Esa sería, digamos, la segunda de las explicaciones, ¿vale? La tercera de las explicaciones, pues un poco sería creerme esa relación entre ellos y que es importante y que es cierta y que de ahí se puede ganar dinero, ¿vale? Y entonces, pues un poco, si acierto, pues sería un visionario. Si sube el kilovatio hora en Vladivostok, pues causa que suba el Cabrales. Entonces, como está subiendo el kilovatio, pues voy a comprar acciones de una quesería asturiana, ¿vale? Bueno, pues, en fin, pues si eso es cierto, pues podría ganar dinero, ¿vale? Pero si no, pues simplemente he tomado decisiones con un aprendizaje supersticioso, como tomar decisiones y recomendar esto, que no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? La otra conclusión, pues es que hay un estudio estadístico que detecta correlación positiva entre buena salud y consumo moderado de alcohol, ¿vale? Esta historia sale recurrentemente en prensa en España. Hay dos posibles conclusiones, ¿vale? Una es que el alcohol es saludable, o sea, pues fíjate, toda la gente que dice que tiene buena salud se toma un poquito de vino al día, ¿vale? Y la otra conclusión es que el alcohol es perjudicial, ¿vale? ¿Por qué? Pues que como el alcohol es malo, las personas con mala salud deben evitar el consumo de alcohol y los enfermos no beben por prescripción médica. Entonces, pues bueno, si esto lo paga pues la comunidad autónoma riojana, la conclusión será que el alcohol
es buenísimo, ¿vale? Y si esto lo paga pues la Seguridad Social noruega, pues entonces la conclusión ante los mismos datos será que el alcohol es malo, ¿vale? Con lo cual pues vemos que, ostras, pues la estadística es complicada, y que yo infiera una relación de causa-efecto correcta, pues es muy complicado. Y muchas veces, incluso involuntariamente, nosotros cometemos errores, ¿vale? Y a veces, pues, voluntariamente. Si a mí me paga una asociación de productores de vino, sea cuales sean los datos, yo diré que el vino es buenísimo y hay que beber más porque los datos así lo demuestran. En resumen, pues la vida es dura. Podemos inferir conclusiones erróneas a partir de los datos por pura casualidad, como esto de el vino o los divorcios en Maine o el kilovatio y el Cabrales, ¿vale? Claro, datos futuros pueden desmentir una dependencia que se suponía cierta, ¿vale? Con lo cual, pues con el experimento de Pepito se supone que tal teoría o tal cuestión, sobre todo eso en medicina, sociología, psicología, ¿vale? La toma de no sé qué medicina es beneficiosa, y con más datos o datos más precisos, pues esa teoría se desmiente, ¿vale? O en física, pues unos mejores sensores o un experimento con más energías, etcétera, pues también desmienten teorías, ¿vale? Pues eso es. O sea, a veces saco conclusiones erróneas y que luego, después de unos años, me doy cuenta que he estado haciendo el tonto. Y luego a veces también, pues dos variables pueden ser estadísticamente dependientes, ¿vale? Pero no haber encontrado el modo de demostrarlo. Pues por falta de tiempo, por no haber hecho esta estadística y este estudio sobre el kilovatio hora en Vladivostok y el precio del Cabrales en Utiel y algo así, haber contratado a alguien para tomar datos, para viajar a Vladivostok, etcétera, ¿vale? Pues a veces por falta de tiempo o recursos, ¿vale? Y a veces, pues, por falta de inteligencia. Nadie antes que Einstein, en los 100.000 años desde el Paleolítico, digamos, se le había ocurrido, pues, la relatividad, EMC2, etcétera, ¿vale? Entonces, pues, bueno, pues, claro, la ciencia trata de progresar encontrando dependencia entre variables que antes se pensaba que eran independientes, ¿vale? Antes de cosas que antes se pensaba que eran puro azar, y que después de alguien que hace un estudio, por una encuesta, una toma de datos, o bien que lanza una teoría revolucionaria, algo que se pensaba que no estaba relacionado va y resulta que lo está, ¿vale? Entonces, pues eso, esta frase, digamos, es de alguien importante que no recuerdo, digamos, pero en fin, eso, pues digamos que el progreso de la ciencia viene por dos patas. Una, las matemáticas, que sería pues el EMC2, y otra, el coleccionismo de sellos, de que alguien pues hace esa encuesta, toma datos, hace pruebas de campos, tal, y encuentra, después de un arduo trabajo de campo, una relación entre la precipitación en el Amazonas y el tamaño del grano del café en México, ¿vale? Bueno, pues esas dos metodologías, la metodología empírica y la metodología teórica, son las patas de la ciencia, y bueno, pues entran dentro de todo esto de la dependencia estadística. Y el tema es que el concepto de causalidad, causa-efecto, también es muy importante, pero ojo, que eso es muchísimo más difícil de determinar, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a concluir. Dos variables son independientes y saber una no sirve para decir nada de la otra que no pudiéramos haber dicho sin tener conocimiento de la variable medida. ¿De acuerdo? Condicional igual a marginal, entonces independiente. Dependencia estadística o correlación de estadística, digamos, no implica relación de causa-efecto. Implica que pues las dos suben o las dos bajan, pero el por qué, pues eso ya la estadística no lo dice. La dependencia o independencia es difícil de probar con muestras experimentales sujetas a ruido, y claro, pues la estadística bien hecha pues intenta precisamente cuantificar la probabilidad de sacar conclusiones erróneas, ¿vale? Y bueno, pues es fácil equivocarse, consciente o inconscientemente, extrayendo conclusiones erróneas de relaciones causa-efecto en estudios estadísticos, cuando la estadística realmente no trata de eso. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Con esto finaliza este vídeo.